Buenas tardes, soy José Luis Montes Trejo, estudiante de Derecho en la Universidad CNSI en la ciudad de Saltillo, Coahuila. En esta ocasión hablaré de lo que es la Ley Federal del Trabajo, que tiene sus antecedentes y su base sólida en el artículo 5 y el artículo 123 constitucional mexicano. Esta constitución, suscrita en el artículo 5 y el artículo 123, dan como origen a la Ley Federal del Trabajo de 1930, que buscaba ante todo cuidar los derechos y las garantías de los trabajadores mexicanos. Pero dado que en aquel tiempo, en aquellos años de los 20 y 30 y 40, la población en México era eminentemente rural, o no les interesaba o la información no llegaba a los lugares donde la mayor parte de la población vivía. O hasta 1970, cuando la población empieza a emigrar por cuestiones laborales, económicas, a los grandes centros urbanos, y es hasta entonces donde el gobierno tiene que observar y dictaminar una nueva ley federal del trabajo. Y surge así la Ley Federal de 1970 con una nueva reforma que sustituye a la de 1930. ¿Qué tiene como característica esta reforma de 1970, nueva Ley Federal del Trabajo? Que ahora protege los derechos de los trabajadores y les otorga la particularidad de participar en la repartición de utilidades. Además, se ampliaron las prestaciones laborales, se reguló la jornada de trabajo, además también se reguló la edad para que las personas trabajaran. Así, otorgó un equilibrio entre trabajadores y patrones. Fue en 1970 de lo que estamos hablando esta Ley Federal del Trabajo, pero la población seguía siendo eminentemente agrícola y un tanto ignorante de lo que eran sus derechos y garantías laborales. El mundo entero caminaba hacia una globalización económica temprana en lo que son las poblaciones europeas y América del Norte, donde allá sí se fortalecían, sí se procuraban los derechos y las garantías laborales. Es así que en 1980 se establece una reforma laboral en México que modifica los procedimientos de las juntas de conciliación y arbitraje para hacerlos más ágiles, sencillos y económicos. Se fortalecen los principios de oralidad, concentración e inmediatez en los juicios laborales. Es decir, se agiliza todo la cuestión laboral en beneficio de los trabajadores. Empiezan los trabajadores y los patrones a entender esas obligaciones y esas prohibiciones que tenían para la cuestión laboral. El trabajador empieza a ser escuchado y le empiezan a ser respetados sus derechos laborales y una mejora en las relaciones de trabajo. Esta reforma no llenó del todo las peticiones de los trabajadores. Es en 2012 que el gobierno, el Congreso de la Unión, vuelve a hacer una nueva reforma en la cual introdujo nuevas modalidades de contratación. Ahora se introduce la contratación por prueba y por capacitación. Entonces, ahora los trabajadores, antes de ser contratados, tenían que ser capacitados y entrenados para poder entrar a trabajar en una empresa. Además, había trabajo por temporada. Se reguló la subcontratación, el llamado famoso outsourcing, que incorporó el concepto de trabajo digno o decente. Prohibió la discriminación laboral por género, por edad, por preferencias religiosas y o sindicales. Introdujo además la democracia sindical. Se buscó ante todo aumentar la productividad y la competitividad laboral para llevar al mexicano, al trabajador mexicano, a una mejoría en sus percepciones salariales. Así, los patrones entendieron en esta reforma que ahora tenían que entregar mejores salarios a los trabajadores y que estos a su vez se vieran obligados y que entendieran que tenían que entregar
su dedicación, su trabajo por cierto horario, 8 horas por cierto, en beneficio de un salario, prestaciones que mejoraron en su percepción, además que seguía siendo el reparto de utilidades que los patrones tenían que reportar cada año, siendo esta repartición el 10% de lo ganado en un año fiscal. Más adelante se introdujo la reforma de 2017. ¿En qué nos ayudó esta reforma de 2017 ya en los gobiernos modernos de Peña Nieto? Se sustituye de forma gradual las juntas de conciliación y arbitraje por ahora tribunales laborales dependientes del Poder Judicial. Se crearon organismos de conciliación como etapa obligatoria antes de un juicio, previa a un juicio. Es decir, los trabajadores antes de ir a un juicio tenían que pactar, tenían que hablar con los patrones para arreglar sus diferencias laborales y llegar a un mejor entendimiento que beneficiara a los trabajadores y no perjudicara tanto las obligaciones de los patrones. Además, se crearon organismos de conciliación como etapa oral para que los trabajadores entendieran que la comunicación era lo más importante dentro de su relación laboral con los patrones en sus derechos y obligaciones. Se garantiza además la democracia sindical y se transparenta la elección de los dirigentes para estos organismos de defensa de los trabajadores. Además, los trabajadores podían organizarse de la forma que ellos quisieran en un sindicato, formando coaliciones para aquello de las huelgas que ellos tuvieran que demandar en caso de que los patrones no cumplieran las expectativas y las demandas de estos. Por último, se fortalece la negociación colectiva laboral y se protegen los derechos sindicales. Ahora el trabajador cuenta con mayores recursos legales para poder protegerse ante los trabajadores. Estas reformas no han terminado, no han terminado. Hoy en día podemos ver las grandes marchas sindicales del magisterio buscando ante todo una mejor pensión y revocar cierta reforma, la reforma de 2017 de Peña Nieto, que de acuerdo a las ideas de los trabajadores del magisterio no les ayuda en nada, sino al contrario, les perjudica en una futura pensión. Además, hoy en día podemos ver, escuchar que el gobierno está pidiendo para beneficio de los trabajadores una jornada laboral de 40 horas que tiene que observarse, analizarse y regularse. ¿Por qué? Porque el patrón tiene que soportar el pago de 48 horas, pero ahora con 40 horas laborales. Además de eso, que estamos en una época de inteligencia artificial en la cual el trabajo ahora ya no es preferentemente humano, sino que ahora es por máquinas. La pregunta es, ¿cómo vamos a quedar los trabajadores, la mano de obra? ¿Hacia dónde nos encaminamos? Tendrá que ver la regulación, el Congreso de la Unión, el gobierno, en compañía de los trabajadores, la forma en que vamos a avanzar hacia una mejor situación laboral en donde la población mexicana tenga acceso a mejores trabajos, a mejores salarios y por ende una mejor forma de vida. En sí, esto es un pequeño bosquejo de lo que es la reforma, la Ley Federal del Trabajo y las reformas existentes hasta la fecha. No han acabado las reformas, no, seguirán. En estos días del mes de junio del 2026, el magisterio, los agricultores y algunos trabajadores de la industria están emplazando a reuniones posteriormente a huelgas con la finalidad de mejorar sus percepciones laborales y sus condiciones dentro de los centros de trabajo. Así pues, seguiremos, creo, platicando de este tema tan importante en beneficio del país de México. Muchas gracias, les agradezco y ojalá esto mejore por el bien de México. Gracias.